Mauricio, fíjense que el pasado lunes 10 de octubre entró en vigor la ley 21.436 sobre profesionalización del fútbol femenino. Buenísima noticia. Y esto exige la celebración de un contrato de trabajo entre las sociedades deportivas profesionales y las jugadoras que sean parte del campeonato femenino de fútbol. Queremos hablar sobre esta nueva normativa, sus alcances, con la abogada Lía Rojas, de Rojas y Abogados. ¿Cómo está, abogada Lía Rojas? Buen día. Hola Felipe, muy buenos días. Buen día, Lía, y bienvenida a Carabineros de Chile Radio. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva normativa y qué llega a regular? Mira, esta normativa llega a regular la profesionalización del fútbol femenino en Chile y exige que todas las sociedades dedicadas a la profesionalización del deporte y que cuenten con estos equipos de profesionales de fútbol femenino tengan que regularizar la situación laboral con estas mujeres jugadoras de fútbol, y para esos efectos establece que ellas quedarán sujetas al Código del Trabajo y que habrá una obligación de celebrar un contrato con respecto de todas las personas que formen parte del plantel, haciendo esta exigencia de manera progresiva. Ya, es una buena noticia entonces para el campeonato femenino, para las integrantes, para las jugadoras y para las profesionales que participan justamente en el campeonato femenino que organiza la NFP, entonces, Lía. Sí, efectivamente, porque no teníamos una regulación específica, por lo tanto pasaba que muchas personas estaban en realidad sujetas a prestar servicio, es decir, a realizar estas funciones, que son funciones muy exigentes, deportivas, donde tienen que cumplir con un horario, exigencias, etcétera, pero no había una ley que regulara si es que quedaban o no sujetas a una ley laboral, y existía muy poca regulación en cuanto a la contratación de las jugadoras. Por lo tanto, lo que viene a regular es que efectivamente, como existe una profesionalización del fútbol femenino, se deberán contratar a las mujeres que forman parte del plantel de manera progresiva. En el primer año deberá por lo menos tener contrato el 50% de las jugadoras, en el segundo año por lo menos el 75%, para ya en un plazo de 3 años debe tener ya un 100% de las jugadoras un contrato de trabajo. Ya, o sea, estamos hablando que de aquí al 2025 todas las jugadoras que participen del campeonato femenino de fútbol que organiza la NFP debiesen tener contrato entonces profesional. Claro, efectivamente, y eso también viene a cubrir algunas necesidades por parte de las deportistas, que ellas lo que reclamaban es que tenían falta de financiamiento en sus coberturas médicas, que tenían que pagarlas de manera particular para poder cumplir con las exigencias físicas y poder defender a sus clubes. Recordemos que aquí muchas veces existen lesiones, o también la jugadora de fútbol profesional tiene que tener también, no sé, por ejemplo, debe contar con un kinesiólogo de cabecera, por ejemplo, o en caso de que se lesione o sufra cualquier enfermedad, no tenía una cobertura que le pague, por ejemplo, una licencia en caso de que esté enferma, que le cubra una operación en caso de poder realizarla, y también que le dé cobertura a una rehabilitación, cosas que son parte del contrato de trabajo. Sí, justamente, iba a comentar lo mismo, o sea, digamos, esta normativa, finalmente la ley 21.436, en buena hora que haya entrado en vigor, porque llega, en jerga futbolística, a nivelar justamente la cancha en relación al campeonato masculino que organiza la NFP, y por todas estas situaciones que tú comentas, Lía, en el sentido de que es finalmente un trabajo profesional y que debe cumplir como tal todas las exigencias. Sí, por supuesto, efectivamente es así, y también, bueno, en el fútbol masculino esto es un derecho que ya está garantizado y que tenemos, que es un deporte de larga data, y que estos jugadores cuentan efectivamente con la garantía de tener sus contratos de trabajo, que se le pague con cierta periodicidad sus remuneraciones,
pero esto no lo teníamos en el fútbol femenino, por lo tanto es muy importante esta norma, porque también viene a regular una serie de obligaciones laborales que tiene el empleador para con el trabajador, y también esta norma dice que estos servicios que prestan las jugadoras no se puede tercerizar, porque también tenemos a veces que intervienen acá subcontratistas, y ¿qué pasa? Que eso hace mucho más difícil el cumplimiento del contrato. Por lo tanto, esta ley igualmente establece que estas obligaciones, por lo menos, tienen que ser cumplidas por las sociedades que se dedican a la profesionalización del fútbol, sin que puedan haber terceros intermediarios, lo que hace también que se garantice el cumplimiento de la ley laboral en cuanto a la forma, el contenido, la duración del contrato, la periodicidad, el pago, las remuneraciones, entre, otras cosas que a los que da origen un contrato entre trabajador y empleador. Sí, y en esa misma línea, finalmente, como está regulado ahí por el Código del Trabajo, entonces ya la fiscalización recae justamente en la Dirección del Trabajo. Claro, efectivamente, esto ya le está regulado. Si es que no hay cumplimiento, se puede hacer las denuncias respectivas a la Inspección del Trabajo, porque ya hay una ley que establece específicamente que las jugadoras quedan sujetas a esta norma y por lo tanto se les aplica el Código del Trabajo y tienen la protección y garantía de todos los derechos que se establecen ahí. Bueno, una muy buena noticia. La verdad es que es muy positivo escuchar y ver todo esto que está pasando en el fútbol profesional, con el campeonato profesional ya a esta altura de fútbol femenino, y con esta nueva ley, la ley 21.436 sobre profesionalización del fútbol femenino. Lía Rojas, de Rojas y Abogados, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado todos estos alcances de esta nueva normativa. Muchas gracias a ti, Felipe, por el contacto. Un saludo a todos y vamos avanzando en materia de igualdad de género, lo que sin duda es una excelente noticia. Sin duda que sí. Gracias, Lía. Buena jornada. Buenos días.